Bienvenidos, bendiciones. Vamos a iniciar la lectura en el libro de Ezequiel capítulo 44. Esta ya es la parte final, queridos hermanos. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo: esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí, por lo tanto permanecerá siempre cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Señor, pero solo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada. Luego el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo. Miré y vi que la gloria del Señor llenaba el templo, así que caí al suelo rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención, usa los ojos y los oídos, escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor soberano: oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído extranjeros incircuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo profanaste mi templo, incluso mientras me ofrecías alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario si no se ha circuncidado y entregado al Señor. Además, los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos, tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Aún así podrán servir como guardias del templo y porteros, podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes, tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y de las tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia, y me ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando entren por la puerta al atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo. Llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga transpirar. Cuando regresen al atrio exterior, donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán, a fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán recortárselo con frecuencia. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o con la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo, y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas. Y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos que se trate de su padre, su madre, uno de sus hijos, de sus hermanos o hermanas solteras. En tales casos está permitido. Aún así, podrán volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar 7 días.
El primer día que vuelva a su trabajo y entre al atrio exterior y al santuario deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor soberano. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque solo yo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También les darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor los bendiga o bendiga los hogares de ustedes. Los sacerdotes tendrán prohibido comer carne de cualquier ave o animal que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal. Capítulo 45. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajan en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también 2 porciones de tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad. La segunda colindará con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de la tribu. Estas 2 porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle. Repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignado una porción a cada tribu. Esto dice el Señor soberano: basta ya, príncipe de Israel. Abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. El homer será la unidad estándar para medir volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a 1/10 de homer. La unidad estándar para medir peso será el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 geras y 60 ciclos equivaldrán a una mina. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo y cebada por cada 60 que cosechen, el 1% de su aceite de oliva, y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de Israel. Esas serán las ofrendas de grano, ofrendas quemadas y ofrendas de paz que harán expiación para quienes las presenten, o por quienes las presenten, dice el Señor soberano. Todo el pueblo de Israel debe construir o contribuir y llevar esas ofrendas al príncipe. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Esto dice el Señor soberano: a comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del
templo, sobre las 4 esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior. Haz lo mismo el 7º día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. El día 14 del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará 7 días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los 7 días del festival, el príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor, la cual consistirá en 7 becerros y 7 carneros sin defecto. También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos 4 litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los 7 días del Festival de las Enramadas, que cada año ocurre a principios del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada y la ofrenda de grano junto con la cantidad de aceite de oliva requerida. Capítulo 46. Esto dice el Señor soberano: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los 6 días laborales de cada semana, pero se abrirá los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. El príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera, luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de entrada, mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz, y se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por donde entró. La puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará y adorará al Señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Cada día de descanso el príncipe presentará al Señor una ofrenda quemada de 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Para acompañar al carnero presentará una ofrenda de grano de una canasta de harina selecta y con cada cordero la cantidad de harina que él decida, y tendrá que ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva por cada canasta de harina. En las celebraciones de luna nueva llevará un becerro, 6 corderos y un carnero todos sin defecto. Junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano. Junto con el carnero presentará otra canasta de harina y con cada cordero ofrecerá la cantidad de harina que decida. Con cada canasta de harina deberá ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva. El príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y saldrá por el mismo lugar. En cambio, durante los festivales religiosos, cuando algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta sur, y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En esas ocasiones el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. Entonces, en las fiestas especiales y los festivales sagrados, la ofrenda de grano consistirá de una canasta de harina selecta con cada becerro, otra canasta de harina con cada carnero y la cantidad de harina que el adorador decida presentar con cada cordero. Con cada canasta de harina habrá que entregar unos 4 litros de aceite de oliva. Cuando el príncipe presente al Señor una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrarán la puerta detrás de él. Cada mañana sacrificarás como ofrenda quemada al Señor un cordero de un año sin defecto. Junto con el cordero se presentarán también al Señor una ofrenda de grano que consistirá en unos 3 litros de harina selecta con 1,3 litros de aceite de oliva para humedecer la harina. Esta será una ley perpetua para ti. El cordero, la ofrenda de grano, el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana, sin excepción. Esto dice el Señor soberano: si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. Sin embargo, si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos, el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo, que se celebra cada 50 años. Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe. En cambio, los regalos de que el príncipe le dé a sus hijos serán permanentes. Además, el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su propia tierra por la fuerza. Si le regala propiedades a sus hijos, tendrá que ser de su propia tierra.
porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad. En mi visión el hombre me llevó por la entrada que me había puesto junto a la entrada, a la puerta, y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte y estaban asignadas al sacerdote. Me mostró un lugar en el extremo occidental de esas habitaciones y me explicó: aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y las ofrendas por el pecado, y donde también hornearán el pan hecho con la harina de los panes o de las ofrendas de grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirles la santidad. Luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de sus 4 esquinas. En cada esquina vi un recinto. Cada recinto medía 21 metros con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho y estaba rodeado por muros. En el lado interior de esos muros, por todo alrededor, había una saliente de piedra con chimeneas debajo de toda la saliente. El hombre me dijo: estas son las cocinas que usarán los ayudantes del templo para hervir los sacrificios ofrecidos por el pueblo. Capítulo 47. Ya tomo un poquito de... En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro que estaba por la puerta norte y me condujo hasta la puerta oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde lleguen el agua de este río, o por donde llegue el agua de este río abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglain. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Esto dice el Señor soberano. La tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de tierra. Las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes, y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón. Luego seguirá para Lebo-Hamat hasta Sedad, y de allí se extenderá a Berota y Sibraín, que está en la frontera entre Damasco y Hamat. Y finalmente hacia Hazar Aticom y la frontera con Aurán. De modo que el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Hazar Enam, en la frontera de Hamat al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán. Entre Israel y Galat pasa al Mar Muerto
y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar. Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas de Meriba, en Cádiz, y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte frente a Lebo Hamat. Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. El capítulo 48, la siguiente lista corresponde a las tribus junto con el territorio que recibirá cada una. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Tlom hasta Lebo Hamat y luego continúa a Hazar Enam en la frontera con Damasco. Con Hamat por el norte, el territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel de oriente a occidente. El territorio de Aser queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente. El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Aser y también se extiende de oriente a occidente. Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente. Al sur de Manasés está Efraín, después Rubén. Y luego Judá. Todos los límites se extienden de oriente a occidente. Al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente, igual que los territorios tribales, con el templo en el centro. La tierra apartada para el templo del Señor tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo con 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Con el templo del Señor en el centro. Este terreno está apartado para los sacerdotes ordenados, es decir, los descendientes de Sadoc, quienes me sirvieron fielmente y nos extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas. Esta será una porción especial, la tierra más sagrada. Cuando se haga la repartición junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas. El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes, 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Las dos porciones juntas medirán 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Ninguna parte de esa tierra especial podrá venderse ni será canjeada ni usada por otras personas, pues pertenece al Señor, es tierra consagrada. Al sur del terreno sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, para uso público, casas, pastizales y espacios comunes, con una ciudad en el centro. La ciudad medirá 2 kilómetros con 400 metros en cada lado, norte, sur, oriente y occidente. Estará rodeada por 133 metros de campo abierto en cada dirección. Fuera de la ciudad habrá un terreno agrícola que se extenderá a 5 kilómetros con 300 metros al oriente y lo mismo al occidente. Por el límite del terreno sagrado, esta tierra de labranza producirá alimentos para la gente que trabaja en la ciudad. Podrán cultivar los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar. Todo este terreno, incluida las tierras sagradas y la ciudad, forma un cuadro de 13 kilómetros con 300 metros de lado. Los terrenos restantes al oriente y al occidente de las tierras sagradas y la ciudad pertenecen al príncipe. Cada uno de estos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá en dirección opuesta uno de otro, hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro.
Por lo tanto, la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín, con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas y la ciudad. Los territorios asignados a las demás tribus son los siguientes. El territorio de Benjamín está al sur de las tierras del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel. Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón, el cual se extiende también del oriente a occidente, y continúa al territorio de Isaacar, con los mismos límites al oriente y al occidente. Luego sigue el territorio de Zabulón, que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente. El territorio de Gad está situado al sur de Zabulón, con los mismos límites al oriente y al occidente. La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades, y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo. Estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu. Yo, el Señor soberano, he hablado. Estas serán las salidas de la ciudad. En la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros con 400 metros de largo, habrá 3 puertas, y cada una llevará el nombre de la tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Zabulón. Y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros, y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. Amén. Bueno, hermanos, de esa manera hemos llegado al final de esta lectura bíblica diaria del libro de Ezequiel, y le damos gracias a Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios, y gracias a ustedes también que han estado ahí conectaditos, compartiendo, comentando. Recuerde activar la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones de esta lectura bíblica, porque continúan más hermanos leyendo la palabra de Dios. Soberano Dios Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar conectados a través de esta hermosa plataforma para ser de bendición a cada hermano que ha estado conectado. Bendiciones en el nombre de Jesús para nuestras vidas, para nuestras familias. Que nunca nos falte, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Que Dios les bendiga. Les estuve acompañando en la lectura bíblica diaria el hermano Samuel Díaz. Bendiciones.